Bueno, buenas tardes, comenzamos con una nueva clase, en este caso sobre el gobierno de Raúl Alfonsín, gobierno de la Unión Cívica Radical, que va a salir triunfante en las elecciones de 1983, luego de los años terribles, los años de plomo de la dictadura cívico-militar que había imperado desde el año 1976. Comienza aquí una primavera democrática después de los años oscuros, ¿no? Donde había desaparecido mucha gente, donde imperaba el miedo en la sociedad, ya que cualquiera podía ser considerado subversivo. Eh, y bueno, esta primavera democrática se va a ver evidenciada por una masiva participación política de la población. O sea, muchísimos ciudadanos van a participar de los partidos políticos en calidad de afiliados. Quiero decir también que Raúl Alfonsín lideraba una de las corrientes internas del radicalismo, Renovación y Cambio, cuya crítica fundamental a la dictadura va a estar centrada en la violación a los derechos humanos. Esto, caballito de batalla del radicalismo, va a hacer triunfar en las elecciones y va a llevar a la derrota a su principal opositor del Partido Justicialista, a Ítalo Luder, que planteaba una posición más benigna con respecto a cómo debían ser juzgados los hechos de la dictadura, ya que Luder estaba de acuerdo en una autoamnistía, es decir, un tribunal militar que juzgue a los propios militares. En el caso de Alfonsín y del gobierno que él lideraba, postulaban que los militares debían ser juzgados por un gobierno civil, por la justicia civil. Y así fue luego de un intento por parte de los militares de auto juzgarse y por supuesto declararse inocentes y justificar todas las aberraciones que habían antecedido al gobierno radical. Eh, Bien, ¿qué podemos decir del gobierno de Alfonsín? Los primeros, digamos, los objetivos así concretos y obviamente difíciles, ¿no? Que tenía que encarar era, digamos, él hace una denuncia del pacto militar sindical que había comenzado ya en el gobierno de la dictadura. Por lo tanto, aquí mismo abre dos frentes. Uno con los militares, como habíamos dicho recientemente, con el juzgamiento de las cúpulas militares, y por otro lado, haciendo un intento de democratización en los aparatos sindicales burocratizados. Me refiero al voto secreto y obligatorio, tal como lo planteaba la ley de Sáenz Peña, el límite a la reelección, siempre hubo reelecciones indefinidas en las cúpulas de los sindicatos, y la fiscalización de esas elecciones sindicales por parte del Estado. Bien, volviendo al tema militar, eh, finalmente se juzga, digamos, el tribunal lo, lo dictamina como culpable de las aberraciones cometidas durante el gobierno de facto por la desaparición forzada de personas, seguida de torturas y muertes. Esto queda documentado en un libro, Nunca Más, que va a ser escrito por la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y que va a traer como consecuencia fuertes resistencias por parte del sector militar. En primer lugar, esto va a llevar a dos posteriores leyes que van a limitar la condena a los militares. La primera de ellas va a ser punto final, que va a consistir en poner un límite de 2 meses a las citaciones judiciales a los militares. Después de ese término ya iban a dejar de haber citaciones. Y la otra ley que va a salir posteriormente, después de estas presiones
de las cuales vamos a hablar ahora a continuación, va a ser la de la ley de obediencia debida, es decir, exculpar, digamos, no culpar, dicho en otros términos, a el personal subalterno militar, es decir, se atienen a que ellos debieron cumplir órdenes estrictas de sus superiores. Estas leyes son producto, como les decía, de estas presiones militares. La más famosa y la que generó más tensión en toda la sociedad fue la llamada, digamos, resistencia que hubo en la Semana Santa de 1987, donde el teniente coronel Aldo Rico, que va a liderar esta resistencia militar, va a pedir que, bueno, que ellos no entren en esta, digamos, estos juzgamientos, ¿no?, a militares por los hechos ocurridos en el periodo anterior. Eso es lo que incluso ellos critican a sus superiores por decir, bueno, no solamente que lo mandaron a reprimir, sino también por el papel, digamos, vergonzoso que llevaron a cabo en la guerra de Malvinas. Bien, luego, digamos, de que el gobierno cede a estas presiones militares, va a haber una caída sustancial del apoyo civil, del apoyo de la ciudadanía a este gobierno. Hay una suerte de decepción en este sentido. Muy bien, esto por un lado, o sea, el gobierno de Alfonsín se propone estos dos objetivos. En ambos, bueno, en el plano sindical recibe una dura derrota, no puede llevar a cabo este proceso que él consideraba de democratización de los sindicatos, y en el ámbito, en el frente militar, logra sí, que creo que es algo histórico, que es la condena a la junta militar, luego reducida debido a las presiones que yo les conté anteriormente, y que se van a ver reflejadas en estas leyes, la ley de punto final y la ley de obediencia debida. En cuanto digamos, a lo económico, bueno, el frente económico no fue un frente al que se tuvo muy en cuenta al poco tiempo de asumir el gobierno. Quizás se lo subestimó bastante, pero había muchos problemas económicos. En primer lugar, una deuda externa enorme, producto de que en la gestión anterior del gobierno de facto, el gobierno de la dictadura cívico-militar, el Estado asumió las deudas en dólares de los privados, que en su momento habíamos desarrollado un poco ese tema. La deuda por un lado, por otro lado la situación del aparato productivo argentino, que estaba diezmado por las políticas que habían llevado adelante los militares. En el ámbito internacional se daba una caída del flujo de capitales que, digamos, siempre circulan por el mundo a modo de inversión. Bueno, en este caso no estarían invirtiendo en nuestro país, o sea que, pero esto fue a partir del año 1981, donde los capitales que andaban dando vuelta no va a haber lluvia de inversiones en Argentina. La cartera económica la toma el doctor Greenspoon, que fue, digamos, el economista que encabezaba el Ministerio de Economía, con políticas, intenta llevar adelante políticas redistributivas, que eran, digamos, políticas que hubiese llevado quizá a cabo la oposición, el peronismo, ¿no? Mejora salarial, créditos blandos para la pequeña y mediana industria, el programa alimentario nacional, el programa PAN, que apuntaba a los sectores más desposeídos, a las verdaderas víctimas, ¿no?, del plan económico que había iniciado la dictadura. Lógicamente que, bueno, esto va a tener también, este intento, ¿no?, de llevar adelante estas políticas, también va a generar sus opositores. Por un lado, el empresariado, o un sector del empresariado,
que siempre se va a quejar de aumentar salarios, que siempre se va a quejar de que se aumente el empleo público, y también va a recibir críticas y movilización por parte del sindicalismo, que respondía en su generalidad al Partido Justicialista. La política llevada a cabo por Griswold tienen resultados, no tienen malos resultados, pero no logra poner en caja la inflación. La inflación era uno de los puntos que ya veníamos viendo en el gobierno militar, quizás anteriormente incluso, ya en el año 1974 con bueno, el Rodrigazo. Se va a llevar a cabo otro plan y va a estar encabezado por otro economista que se va a hacer cargo del Ministerio de Economía, Luis Vital Sorruil, ese es su nombre. Va a intentar bajar la inflación. ¿De qué manera? Bueno, congelando precios y salarios y congelando también tarifas. Va a llevar adelante un plan que se lo conoció con el nombre de Austral. El plan Austral, donde se crea otra moneda, se le sacan varios ceros a nuestra moneda argentina, con lo cual nos podríamos dar cuenta de cómo se fue devaluando, por un lado, por las políticas anteriores, y también cómo se fue dando el efecto, ¿no?, de esta inflación, de esta gran inflación. Va a haber en este periodo una caída de los precios de las commodities, podríamos decir hoy, los precios de los cereales, que Argentina exportaba, con lo cual Argentina se va a ver privada de muchos ingresos, especialmente como producto de las retenciones a las exportaciones. Bien, o sea que desde el punto de vista económico Argentina no estaba pasando por el mejor momento, pero este plan Austral va a poner momentáneamente coto a esta inflación, pero no va a durar mucho. No va a durar mucho, la inflación va a empezar a aumentar. Con el aumento de la inflación, o sea, y además con la falta de recursos del Estado para financiarse, no va a poder controlarla, con lo cual va a tener que emitir dinero, darle a la maquinita, digamos hoy, y el gobierno va a ver dos posibilidades como para salir de este embrollo económico. Por un lado, la posibilidad de eliminar prebendas a empresas, es decir, el Estado seguía bancando a empresas contratistas que se habían hecho poderosas y se habían concentrado en el periodo ya de la dictadura militar y que venía afianzándose en este periodo también. Y por otro lado, se había la posibilidad de desregular la economía, es decir, que dejar al mercado que haga lo suyo y que el Estado no intervenga. Cosa que, digamos, no logró Alfonsín porque no hubo tiempo, y además porque, después lo vamos a ver un poco más adelante, el gobierno de Carlos Menem se va a dar o se va a llegar a este objetivo de desregular el Estado. Pero siempre hay recelos, siempre hay digamos, reacción por parte en este sentido de la ciudadanía en general, porque siempre fueron políticas que digamos, no apuntaba a sus intereses. De hecho, Carlos Menem, al que le vamos a dedicar seguramente otra clase, y va a suceder al gobierno de Alfonsín, asume con el eslogan del salariazo y la revolución productiva, y seguramente por eso gana las elecciones y lo votan, pero va a llevar adelante otro plan, que va a ser un plan, como les decía recién, de desregulación de la economía, y donde se va a desguazar el Estado, las empresas estatales. Y ante la pregunta, cuando Menem era presidente, por qué había hablado de salariazo y revolución productiva, si iba a llevar adelante otro plan de gobierno totalmente diferente, diametralmente opuesto
a lo que venía diciendo, él responde sin ningún tipo de prurito, pues que si yo decía lo que iba a hacer verdaderamente, nadie me iba a votar. Bien, vamos a dejar aquí esta clase. Espero que haya servido o sirva de ayuda, ¿no? a todo el trabajo que les estoy dejando. Y bueno, nos encontramos en la próxima con menemismo. Hasta luego.